Hola, mi nombre es Aide Ibarra y en esta ocasión tengo el gusto de tener como invitada a Connie García, quien es la creadora y fundadora de la revista. Y quisiera que nos contaras cómo surgió la idea de crear la revista y en qué está enfocada. Muchas gracias. Sí, la revista se creó, tengo un niño con síndrome de Down, se llama Tadeo, tiene 3 años, y cuando nació realmente me topé con una serie de cosas que me aterraban, me daban miedo. Pensaba que mi hijo prácticamente iba a morir, que no iba a hablar, que no iba a caminar, que no iba a hacer muchísimas cosas, y todo eso me aterró. Muchas personas me decían, oye, pero pues busca en Google y investiga. Yo, pues es que todo lo que investigo me da más miedo, ¿no? Afortunadamente hubo personas en las que empezaron a guiarme, empecé a preguntar, a informarme y me di cuenta que todo este miedo y todas estas cuestiones y estigmas y todo lo que tienen las personas con síndrome de Down son causadas por la desinformación. De ahí viene y surge la idea, en una cena con mi familia, de pronto estaba pensando y dije, si todo viene desde la desinformación, entonces vamos a informarnos y vamos a compartir esta información con más personas. Les comenté a mis hijos en ese momento, voy a crear una revista, y todos así de, ¿estás loca? Y yo, voy a crear una revista hablando sobre el síndrome de Down y diciendo de qué trata, en qué consiste, cuáles son las características y cómo podemos ayudar a los pequeños. Y de ahí nace la idea de crear esta revista. Es una revista digital bimestral. Ok, sabemos que generalmente son las mujeres quienes están principalmente a cargo de los más pequeños. Obviamente son las que enfrentan el mayor de los retos. ¿Cuál es el principal reto, los principales problemas que enfrentan al enterarse que tienen un niño con síndrome de Down? O sea, en tu experiencia y en la experiencia de muchas mujeres, ¿qué es el primer, o sea, como la primera barrera que tienes? Me imagino que primero eres tú, de lo desconocido, pero ¿qué es ese mayor pues reto que... El principal reto, desde mi punto de vista, que sufres es desde los doctores en la manera en cómo te lo dicen, porque definitivamente no es lo que te están diciendo, sino la manera en la que te dan esta noticia, la manera en la que te dicen que tu pequeño tiene síndrome de Down. Te topas con eso porque las explicaciones que te dan, de verdad, parece que te están hablando en otro idioma. Para empezar, en el momento en el que tú tienes un pequeño con síndrome de Down, en el momento en el que te dicen que tu hijo no es regular, las cosas cambian. Porque parece que entonces tuviste, ¿qué? Y yo lo que le decía al doctor, o sea, ¿qué pasa? De todos modos estoy teniendo un niño, o sea, ¿por qué lo tomas de una manera diferente? ¿No? Entonces mejor explícame, dime, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Efectivamente hay que trabajar primero con uno, porque pasas por ese proceso de, ¿por qué a mí? ¿Y qué hice? ¿Y qué no hice? Me cuidé, tomé, etcétera, etcétera, etcétera. Después entiendes que no, que al día de hoy no hay una razón específica por qué un niño nazca con síndrome de Down. Es una alteración genética que definitivamente no tiene nada que ver con el sexo, con la edad, bueno, con la religión, con todo este tipo de cosas. Una vez que te das cuenta de eso, las barreras empiezan a brincarse y empiezas con el tema de la terapia. La terapia en un niño con síndrome de Down es fundamental, fundamental. Nosotros en la revista una de las frases principales es que el desarrollo de un pequeño con síndrome de Down depende específicamente del compromiso de los padres. Efectivamente, muchas mamás somos las que de pronto estamos como muy comprometidas con esto, ¿no? Los papás se encargan de pagar la escuela, de pagar la terapia, y entonces para ellos ya esto es decir, yo ya colaboré. Sin embargo, la disciplina, el llevarlos, el traerlos, el esperar en la terapia, el que aparte en la casa tienes que llegar y darle seguimiento a estas terapias, es todo un trabajo. Desde mi punto de vista es hermoso, sí, definitivamente, y más cuando tienes los logros, cuando te das cuenta que, vamos, para mí el primer logro es cuando el niño, créeme, literal, tienes que enseñarlo a levantar la cara para que no se ahogue a la hora que está durmiendo, porque se le pueden tapar las vías respiratorias. Entonces el primer logro que mantenga la cabeza firme, ¿no? Okay. De ahí que empiece a gatear, que empiece a caminar, que empiece a hacer una serie de cosas. Ahorita ya también puedo decir que mi pequeño ahora en noviembre lo dan de alta en terapia física. Eso significa que ya camina, que ya va a empezar a brincar, y es una satisfacción impresionante. Pero ese es principalmente los trabajos que nos toca como mamá, ¿no? Es el seguimiento y la disciplina para que ellos cumplan con desarrollen esas habilidades. Ok, quisiera preguntarte qué asociaciones o fundaciones o a dónde, o sea, te puedes dirigir primero tú, o sea, que tuviste el contacto o que estás más familiarizada con el padecimiento, ¿a dónde pueden recurrir? O sea, ¿y qué comunidades de apoyo hay tanto para los niños como para las mamás? Porque precisamente si la mamá no está bien,
cómo ayuda al pequeño, ¿me explico? Exacto. Entonces, si cuentas con una comunidad, si hay una asociación o varias asociaciones, y que nos digas cuáles son, para que alguien que tenga un pequeño con ese padecimiento sepa dónde dirigirse. Sí, hay varias instituciones aquí en Cancún, sobre todo, puedo mencionar algunas. De hecho, en la revista hemos sacado, o intentamos sacar cada bimestre el reportaje de una de estas instituciones para que las mamás y todas las personas conozcan a qué se dedican, qué hacen, cómo te ayudan, si tienen becas, qué horarios tienen, etcétera. Hay varias y sí pueden apoyarte. En cuanto a instituciones, eso es enfocado hacia los niños, ¿no? A las terapias, a que puedan hablar, a que puedan escribir, a lectoescritura, etcétera. Ahora estamos con el tema también de terapias con caballos, que sí con delfines, etcétera. Está Pro Niños Excepcionales, está también el CEA, está el Espacio de Michelle. Hay muchísimos que podemos asistir, y que incluso te digo, en la revista sí tenemos como la lista de estas instituciones. En cuanto a la parte médica, afortunadamente me topé con los doctores de Red Down, que es la red especialista de doctores en personas con síndrome de Down. Ellos son los que me han enseñado el camino de la información médica. Ellos me dicen, mira, el niño, lo primero que tienes que hacer es hacerle el cariotipo, en donde revisar si su corazón está bien, todo este tipo, porque normalmente los niños con síndrome de Down nacen con esta complicación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, y ellos me fueron guiando, y de ahí viene toda la información de lo demás. Todos nos acercamos a ellos. Existe una comunidad, por supuesto que sí, que se llama bueno, hay varias, pero en una de ellas es Familia T21, que es Trisomía 21. Hay varias personas, varias mamás que estamos comprometidas con que esto tenga una mayor difusión, con un mayor alcance, y que definitivamente dejen a ver a nuestros pequeños como enfermitos, como angelitos, como etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo principalmente, que lo vean como un niño, ¿no? Claro, o sea, tiene una condición diferente, pero eso no significa que va a estar mal, o que pobrecito, ¿no? Exactamente. O que por tener síndrome de Down, es lo que les digo, ¿tú crees que por eso ya no come, ya no viste, no usa pañales? No, o sea, no, están completamente equivocados, lleva la vida como cualquier otro pequeño, ¿no? Y se enojan y hacen berrinches y hay que castigarlos y todo. Exactamente. Pero, ¿cuáles son los principales cuidados, o sea, en tu experiencia, que deben de tener con un niño con síndrome de Down? ¿Y qué pasa si no los tienen? O sea, si una persona desconoce, por eso es importante la parte del censo, o sea, para saber dónde están y qué seguimiento se les está dando. Pero, ¿cuáles son los principales cuidados que deben de tener, o sea, de inicio, o sea, un niño que tiene síndrome? De inicio tiene que ser el cariotipo, de ahí nos tenemos que ir a la parte cardiológica, y seguido tenemos que ir con el dentista. Muchas personas nos preguntan, ¿cómo que con el dentista enseguida? Sí, definitivamente es una parte importante para los temas del corazón, porque cualquier infección que llegan a tener se va directo al corazón, y eso nos lo ha explicado todas las cardiólogas, y siempre nos piden que ese es el seguimiento. Entonces, desde mi punto de vista o de mi experiencia, es lo que tenemos que hacer, es el cardiólogo, el pediatra, el cardiólogo, y de ahí empezar con el dentista. De ahí nos empiezan a dar el neurólogo, etcétera, dependiendo las condiciones con las que venga también tu pequeño, ¿no? No todos los niños con síndrome de Down tienen las mismas características, eso no es real. No hay diferencia, no hay niveles de síndrome de Down, hay diferentes tipos, que son 3 tipos, que es trisomía 21, mosaicismo y traslocación. Esas son las 3 tipos de síndrome de Down que existen. De ahí es lo que te decía, no todos tienen como las mismas enfermedades, ¿no? O las mismas características. Siempre uno tiene algo diferente al otro, el otro viene más complicado, el otro no está tan complicada la situación. De ahí, de que lo que comentas, la parte del censo, vienen estas 4 fases importantes, que es primero la edad, porque obviamente este censo lo que queremos es saber qué edad tiene, si es niño, adulto, adolescente, etcétera, que todos estén incluidos en este censo. Esa es la parte primordial, saber qué edad tienen, en dónde están, qué posibilidades tienen de escuela, o sea, qué grado tienen de escolaridad, si tienen acceso a la primaria, si tienen acceso a la secundaria, si tienen acceso a las terapias, ¿no? Claro. Incluso desde ese punto. De ahí, qué acceso tienen en la parte médica.
Si ha podido ir con un pediatra, si ha podido ir con un neurólogo, si ha podido ir con un cardiólogo, si ha podido ir con el dentista. Toda esta recopilación se está haciendo en el censo. Bien, es un cuestionario que no se tardan más de 5 minutos en contestarlo y que nos arroja toda esta información. Desde también a qué edad tuvo la mamá al pequeño, el papá qué edad tenía, en dónde vivían, etcétera. Entonces nos arroja una serie de importante información que eso es lo que nos va a permitir saber por dónde empezar, porque es lo que comentaba Reta, donde pronto no sabemos por dónde tenemos que empezar, ¿no? Okay, entonces este censo es lo que nos va a ayudar a saber por dónde empezar. Sí, justo era lo que te quería preguntar, o sea, creo que lo más importante es saber dónde están, porque generalmente la gente que está preocupada por su pequeño busca la ayuda y sabemos que existe, pero ¿qué pasa con esa gente que no sabemos que existe? O sea, generalmente, ¿a qué le atribuyes? ¿A que sea como la pobreza, la ignorancia o a qué se debe principalmente? Y yo creo que esos son los puntos más vulnerables, la gente más vulnerable que a la vez, pues obviamente ese niño pues no va a tener la oportunidad de tener un mejor desarrollo. Y yo creo que es donde tenemos la sociedad como la gran responsabilidad de localizarlos, porque finalmente gente como tú o como muchas mamás pues buscan la ayuda y van a tener sus hijos una calidad de vida. ¿Cómo podemos ayudar a esos niños o cómo podemos localizarlos o cómo le hacemos para ubicarlos y para saber dónde están? La parte principal es la información. Definitivamente el estar informado es lo que nos va a abrir muchas puertas, que te decía que esa es una de las bases de la revista, ¿no? Informar a la población, quitar estigmas y quitar muchas cosas que de pronto las mamás no se acercan, por eso, porque les da pena, porque les da miedo, porque el vecino va a decir, porque mi hijo, porque esto, vamos, al día de hoy existe todavía personas en las que peyorativamente les dice que son mongoles. Entonces, partiendo de ahí es donde tenemos que erradicar esa parte de estigmas, esa parte de burlas, de cosas, y que realmente empiecen a informarse. ¿Cómo pensamos llegar a ellas? Ahora en la actualidad, y es una realidad, estén en los pueblos en donde estén, siempre todos tienen un celular. Entonces, ahorita haciendo una base de datos de celulares, enviando, todos conocemos de pronto, la incidencia del síndrome de Down en México es de 1 por cada 631 niños. Es decir, que todos conocemos de pronto, mi hermana tiene una amiga que tiene un niño con síndrome de Down. Mi maestro tiene un hijo con síndrome de Down. Todos de verdad conocemos a alguien que tiene una persona o que conoce a una persona con síndrome de Down. Esa es la manera, que el que ya se enteró de este censo, decirle, oye, ¿sabías que existe un censo para personas con síndrome de Down y que de pronto puedes tener alcance a otra información o a otras características, otras cosas? Es ahí la ayuda que tenemos. Esa es la única manera en la que podemos lograr o localizarlos. Y las personas que de pronto sí nos llegan a decir, es que yo tengo una vecina que tiene un pequeño con síndrome de Down, pero le da pena y entonces lo tiene escondido. Pues esa persona es la que tiene que apoyarnos a escanear el código, y hay un rubro ahí en donde diga, no soy familiar, no tengo la información completa, sin embargo sé que está en tal lado. Bueno, entonces ya nosotros en Red Dawn nos daremos a la tarea de localizarlo, ¿no? Okay. Pero esa sería como la parte fundamental. Sí, justo era lo que quería preguntarte, ¿qué tan preparados estamos como sociedad o qué tan inclusivos somos o a qué te has enfrentado tú como mamá ante una sociedad que verdaderamente a veces lo desconocido o nos da miedo o lo repelamos o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparados estamos como sociedad? ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que nos impide avanzar, o sea, y qué tanto por decir algo, alguien que ubique a un niño con síndrome de Down, justo, ¿cómo le hace? Y que sepan que no están ayudando a alguien, no es un problema, ¿no? O sea, así es, la palabra inclusión está muy de moda, ¿no? Y está muy de moda porque ahora pues todas las personas con discapacidad o algo así, es inclusivo, el lugar está para discapacidad, etcétera, etcétera, y la palabra inclusión está solamente de moda. Pero hay una diferencia entre la palabra inclusión y la palabra integración, ¿ok? Yo tengo a Tadeo con síndrome de Down y efectivamente está dentro de una inclusión en la escuela, pero la escuela lo incluye con las actividades de otros niños, es ahí la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos toca revisar. Me ha tocado de pronto en algún restaurante, efectivamente, lo incluye, está en la inclusión, en la que pásale, sí, puedes estar en esta área, pero realmente llega al grado en el que lo incluyen a jugar con otros niños.
¿sabes? Esa es la diferencia. Entonces, nuestro trabajo es que realmente se integren a los juegos, que se integren a jugar con otros niños. Aquí lo que yo he notado es que los niños no saben que el otro tiene síndrome de Down. Los niños no. Quien lo sabe son los papás, y eso porque a algunos se les nota, las características son más notorias. Entonces el papá sí es el que sabe y el niño no. El niño llega y juega y está platicando con él y está todo súper bien, pero si el papá de pronto llega y le dice, no, hazte para acá porque lo vas a lastimar o porque él está enfermito, ¡brum!, rompes todo. Claro, rompes, ¿no? el esquema. Exactamente. Entonces, ahí sí, soy inclusivo, pero no soy incluyente. Entonces, hay que trabajar esa parte, que nos quede claro que ser parte de la inclusión es integrarlos a nuestra vida diaria, es integrarlo a nuestras capacidades, es integrarlo a nuestras reuniones, es integrarlo a nuestras clases. Eso es ser inclusivo. ¿Y qué tanto puede avanzar un niño? O sea, ¿cuál es la diferencia, obviamente, en que se atienda a tiempo, tanto lo médico como las terapias? Porque debe de ser como todo, ¿no? Si lo recibes a tiempo, pues vas a tener mejores resultados. Por eso la gran importancia de tenerlos censados para ubicar el seguimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué hacemos? La parte importante es que las terapias y todas estas cuestiones que tenemos que desarrollar, o que ellos desarrollen habilidades a partir de los 45 días. Tenemos 45 días para disfrutar a nuestro pequeño, para llenarlo de besos y abrazos, porque después ya es terapia de esto, terapia del otro, terapia de aquello, y pueden desarrollar muchísimas habilidades. Al día de hoy, efectivamente, tenemos escritores, tenemos actores, está Elenita también, que se va a ir al certamen, al concurso, perdona, de gimnasia en Italia. O sea, hay, pero muchísimos chicos que ya desarrollan sus habilidades y que tienen muchas posibilidades de hacer grandes cosas. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos dando difusión? O sea, definitivamente compartiendo todo este tipo de cosas que nos permitan, de pronto, si les llega la información del censo, que la compartan con otras personas que a lo mejor dicen, no, pero yo no conozco a nadie con síndrome de Down. No, pero compártelo en tu chat, compártelo con personas que consideres que le pueda servir y que él lo pueda compartir con otras. Creo que ahorita esa sería como la misión de todos, hacer y difundir que este censo se está llevando a cabo. Ahora me decían, oye, pero este censo se empezó en el 2020. Efectivamente, se empezó en el 2020, pero no concluimos. ¿Y por qué no se concluyó? Efectivamente, por la pandemia, uno, y dos, porque obviamente ya no se dio como esta logística de hacerlo. Sin embargo, tuvo muchísima aceptación. En el 2020 eran 2.062 personas aproximadamente con síndrome de Down registradas. Al día de hoy están 3.419 personas. Es decir, que cuando se empezó a retomar, las personas empezaron a censarse, ¿no? Empezaron a censar a las personas con síndrome de Down. Entonces, creo que sí podemos llegar a una meta. Empezamos por Quintana Roo, o reactivamos en Quintana Roo, y ahorita hay un promedio de 350 personas con síndrome de Down censadas en Quintana Roo. Estamos calculando ahorita que es el 10% de las personas. Wow, o sea, no es ni la mitad. O sea, entonces, aquí lo más importante es de que, si bien hay diferentes asociaciones, fundaciones y demás que se abocan al síndrome de Down, quien está como partiendo en la difusión es la Red Down, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es como que seamos todos, o sea, todos los que trabajan con el mismo fin, apoyemos eso, ¿no? Uh-huh. O sea, apoyemos el censo y lo difundamos, y que si hay alguien que no pertenece a cierta asociación, no importa, pero que sepamos dónde está. Exacto. Aunque no quiera, o sea, aunque no quiera. O sea, es que se trata de participar y participar todos, ¿no? Y de verdad, cuando te dedicas al tema médico, hablemos de cualquiera de sus ramas, siempre te vas a topar con alguien que tenga, o con un familiar que tenga alguien con síndrome de Down. Y entonces, de pronto es lo único que les pedimos, ¿no? Que lo dejen ver, que dejen que pongamos de pronto el póster ahí donde dice estamos haciendo el censo, y con eso es más que suficiente, porque todo el mundo, estoy de acuerdo en que no todos leen, ¿no? Pero no le estamos pidiendo que agarren un libro, solamente de pronto cuando estás esperando la consulta te pones a leer, y si ahí está el poste, seguro que todo el mundo nos vamos a enterar que está haciendo parte, se está empezando a hacer este censo. Pues muchísimas gracias, Connie. Espero que realmente logren el cometido, que logren censar a todos los niños, y a veces no tan niños, porque hay adultos incluso que no sabemos que existen, que no ha recibido siquiera una atención médica
correcta, que los tienen escondidos y verdaderamente son seres humanos hermosos que merecen una atención digna y merecen saber que existen. O sea, porque muchas veces incluso han nacido, no nacieron en un hospital, por ejemplo. Entonces, tal vez ni siquiera a veces están registrados. Así es. O sea, son cosas tan increíbles que tan básicas y por eso no sabemos. O sea, nunca supimos quién mejoró, quién empeoró. ¿Cómo no podemos mejorar algo si no lo conocemos? Si no lo contamos, si no lo medimos, no sabemos a dónde vamos. Así es. Entonces, es increíble la labor que están haciendo y esperemos que llegues a más personas, que toques los corazones de más gente, para que esto se convierta en una realidad y podamos tener el número real y completo. Porque finalmente la batalla no es solamente tuya, o no es de una asociación, o es de los papás, o es de los médicos, es de todos. Es de todos. Rápidamente te voy a contar mi última experiencia. En el súper me encontré con una chica que iba acompañada con una señora, que iba acompañada con una chica, que empecé a platicar con ella. Yo le dije, ¿qué edad tiene? O sea, porque los rasgos pues eran de síndrome de Down. Me dijo, va a cumplir 50 años. Wow. Y vive con mi suegra, me dijo, y vive con mi suegra y ella la cuida. No sabes qué sentimiento tan bonito, y que realmente eso es lo que queremos, encontrarlos a todos, porque ahorita consideramos, dentro de Red Dawn, consideramos que está la primera generación de adultos. Wow. Adultos, ya con personas con síndrome de Down, que antes el promedio de edad era de 30 a 35 años. Entonces ahorita estamos viendo que ya está la primera generación de adultos, que estamos hablando entre 50 y 60 años, ¿no? Entonces es importante que todos se registren, niño, adolescente, adulto, todas las personas que conozcamos, así como ella, me la encontré en el súper, llegar y decirle, mira, hay un censo, claro, inscríbela, ¿no? O sea, para que a todos los encontremos. Bueno, pues muchas gracias, Connie, y espero que logremos esta gran meta. Muchas gracias.